qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy recibimos a Silvina Calveira, quien es integrante del Consejo Provincial de Lucha contra la Trata y fue largo el título, Silvina. Delitos conexos, ¿cómo está? Sí, el título es largo de este organismo, ¿no? Sí. Y decía que integrás este Consejo Provincial en un tema que vemos a través de los diarios, a través de la información, que se agrava, por decir, ¿no? Se agrava, por decir, hoy estábamos comentando que es uno de los ingresos, junto con el tráfico de armas, el tráfico de droga, es uno de los negocios más poderosos, ¿no?, en el mundo. Sí, es un delito vinculado a la criminalidad organizada, hoy muy fuertemente de la mano del narcotráfico, porque incluso las víctimas también son utilizadas como mulas, como soldaditos, para esto del tráfico de estupefacientes. Obviamente que en un circuito del delito, por eso a nivel nacional en el Congreso, y nosotros trabajamos en una comisión con la Protex y otros organismos, en esto de también ver en ese circuito del delito, que es un delito transnacional también, que las personas que son víctimas de trata y que muchas veces las obligan bajo amenazas, coerción, etcétera, a llevar adelante otro tipo de delitos que tienen que ver, como por ejemplo el narcotráfico, que tienen que ver con robos, con hurtos, se consideren como parte del delito de víctima de trata, ¿no? Esa figura, porque siempre están bajo coerción, bajo amenazas, bajo extremas violencias, ¿no? En el marco de todo, ya sea con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, en las distintas modalidades, vemos claramente cómo, para mí en lo personal, la trata no es un flagelo, no es un fenómeno como hablar del medio ambiente, sino que es una problemática social que tiene indicadores, y uno de los indicadores, la base, es un sistema capitalista, patriarcal, globalizado y fundamentalmente vinculado a todas las formas de violencia. Usted empezó con este tema, a ocuparse de este tema, como integrante de una ONG, ¿puede ser? Sí, la Asociación, ¿no?, Civil Red Alerta, ya por el año 2001, 2002. Primero comenzamos con un foro, que era el foro El 50 y 50, donde que también ahí hay que reconocer algo de la historia, ¿no?, en esto de la ley de paridad. Sí. Éramos compañeras de distintas organizaciones sociales, yo ya estaba en CTA también, gremios, distintas organizaciones de la sociedad civil, y que queríamos incluir en la reforma constitucional que se produjo lo que es esto del 50 y 50 en ocupar los cargos legislativos. Así que fue un primer inicio ahí, para luego empezar a involucrarnos en otras temáticas y lo cotidiano, la vorágine, distintas formas de abusos, de violencias que nos empezaron a llamar, hizo que constituyamos la Asociación Civil Red Alerta, a la cual hoy presido. Es una asociación a nivel provincial, que también integramos a nivel nacional distintas redes, distintos foros, como la Red Infancia Robada, como Marta Peloni a la cabeza. Sí. También la Red Federal de Mujeres Abolicionistas, con sobrevivientes de la trata de personas. Bueno, y así vamos tejiendo estas articulaciones y estas redes, que es muy importante, porque estos tipos de delitos se desarticulan si lo trabajamos en red y obviamente con una política muy fuerte de erradicación y de combate al mismo. Y esa política obviamente la tiene que desarrollar el Estado. Totalmente. ¿Y cómo vamos en eso?
Sí, nosotros a nivel provincial, incluso Red Alerta fue la que propugnó y promovió la ley de cierre de prostíbulos en la provincia de Entre Ríos. Sí. Y para nosotros fue muy importante la aprobación de esa norma, ya que cortó ese eslabón de vulneración de derechos humanos a las mujeres, fundamentalmente en lo que es la explotación sexual, y que era el primer eslabón de violencia en el marco de esos lugares cerrados, a las cuales había más de 2.000 mujeres allá por aquellos años, 108 prostíbulos, un prostíbulo cada 15 kilómetros del corredor de la Ruta 14, que también habla, ¿no?, de la demanda. O sea, hoy también se está trabajando con estas redes que le hacía mención a nivel nacional en un proyecto de ley que tiene que ver con la penalización del prostituyente, que no es una pena de prisión, sino que es una condena social, como es en otros países de Europa, que le llegue una notificación a su domicilio que ha pagado por sexo, donde convive con su familia, con sus hijos, que ha explotado quizás a una mujer, muchas veces niñas y adolescentes, lamentablemente porque vienen por las más jóvenes. Bueno, eso es lo que le quería resaltar, ¿no es cierto? La edad. La edad, y uno se entera a veces de cosas realmente espantosas. Sí. Que es inconcebible que la naturaleza humana se haya degradado a tal nivel. Sí, lo preocupante es que cada vez estas redes, incluso no necesariamente tienen que ser redes organizadas, sino que hay situaciones vinculadas al proxenetismo o a la promoción de la prostitución ajena, que es trata de personas. Muchas veces también, y lamentable y tristemente, hemos tenido hechos que hemos tenido intervención y abordaje donde las propias familias entregan a sus hijas. Sí. Y lamentablemente uno se encuentra hasta, es muy doloroso, ¿no?, ver esas situaciones, y que obviamente que la demanda también viene por las chicas y también las diversidades más jóvenes, que son nuestros hijos. Hay una tendencia, ¿no es cierto?, a erotizar a las criaturas. Sí, hay una romantización. Es como si fuera una moda. Sí, hay una romantización incluso de la que es la prostitución. Vemos otras formas de captación en lo que es la trata de personas, con algunas plataformas digitales que hoy salen, o juegos online, donde claramente promueven esta romantización de un delito como es la OnlyFans, y que incluso algunas modelos o actrices la venden en un discurso fáctico, falso, como que es trabajo. ¿Dónde es trabajo? Cosificar o mercantilizar el cuerpo de una persona es trabajo. No, el trabajo implica dignidad. Sí, trabajadores sexuales, por ahí se utiliza este término. Claro, y es primero que es un término que en nuestro país no se concibe, porque primero tenemos que ponernos a derecho, y esto tiene que ver con tratados y convenios internacionales que son de rango constitucional en nuestro país. Hasta el momento la prostitución no es trabajo, son personas, son mujeres, diversidades que están en situación de prostitución, que están en situación de calle, muchas veces por necesidades, por extremas vulnerabilidades, por lo cual también el abolicionismo no es perseguir, no es criminalizar ni estigmatizar a las personas que están en esa situación. Perdón, ¿qué se debe entender por abolicionismo? Sobre todo para explicarlo a nuestros televidentes. El abolicionismo es esto que decía anteriormente, que en nuestro país adhiere. Luego, antes hablábamos de la trata de blancas, la trata de negros. Bueno, se comenzó, la trata de blancas hacía referencias a mujeres traficadas de América, países de Europa, de Asia, que eran rubias y de piel blanca, y la trata de negros a la esclavitud. Bueno, en ese sentido se trabajaron en normativas que tienen que ver con el abolicionismo. En este sentido es tener un país o una nación libre de prostitución y de explotación ajena. Eso es el abolicionismo, pero entendiendo que esa libertad en un sentido, ¿no?, de que existen y hay que ver la realidad de mujeres en esta situación o diversidades, también tenemos que tener un Estado garante para ofrecerles condiciones dignas de trabajo, seguro, ¿no? Claro. Y sacarlas de ese estado, de esa situación. Justamente este es uno de los temas en que el Estado tiene la obligación, el deber de estar presente, ¿no? Sí. Yo no sé cuánta
cuánto dinero se invierte en eso, cuánto presupuesto está destinado a eso, Sí. y cuáles son los resultados que se ven. Pero lo cierto es que es un negocio muy rentable en el mundo y que toca intereses poderosos, vamos a Sí, decir, ¿no es cierto? las complicidades. Las complicidades, sí, Exactamente. sí, sí. Yo siempre soy una convencida que tanto la trata como el narcotráfico no existiría si alguien no lo deja existir. En cuanto a los presupuestos, yo soy parte del Consejo Federal a nivel nacional representando al gobierno de Entre Ríos y está distribuido a través de los ministerios, no hay un presupuesto único. Lo mismo ocurre en la provincia, o sea, desarrollo, o sea, cada vez que nosotros tenemos una situación trabajamos coordinadamente entre los ministerios para garantizar lo que se denomina un proyecto de vida a la víctima o lo que es un regreso asistido si la víctima en un operativo decide volver a su lugar de origen. Obviamente que nos falta, tenemos un camino por transitar. Hoy hacía memoria a la mañana y he estado hablando con varios legisladores, ya venimos desde pandemia hablando con varios legisladores, tenemos alrededor de 6, 7 proyectos que presentamos en pandemia, uno de ellos de inclusión laboral y otro de ellos, ni siquiera hablamos de cupo porque no podemos tener una vivienda esperando una víctima de trata porque en Entre Ríos no son tantas, pero sí la prevalencia en el caso de una situación y tenemos también en vivienda y cuestiones vinculadas al laboral que son derechos sociales y humanos fundamentales a garantizar. Bueno, y así otros proyectos vinculados a grooming. Bueno, vamos a ver si podemos aprobarlos, se están juntando firmas, incluso las organizaciones de la sociedad civil para acompañarlos. Nos interesa que se apruebe este proyecto fundamentalmente de inclusión laboral, así como está la inclusión laboral para el cupo trans y el cupo trans para las compañeras. También las víctimas de trata no optan por estar en ese lugar y necesitamos avanzar en el mismo camino. Estamos hablando de la trata, trajimos también el tema de la drogadicción o del tráfico de drogas, recién nombró la palabra grooming. Es decir, parece que detrás de todo esto hay un problema gravísimo en esta historia del mundo contemporáneo, porque uno lo ve así, ¿no? Entonces, usted ha estado en Norteamérica, Sí. ¿Cómo llegó allí primero y después cómo le fue? Yo hace bastante tiempo, primero desde la asociación civil en la cual pertenezco y desde ese lugar trabajamos con la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en esto de los informes anuales sobre lo que es el delito de la trata de personas, que después Estados Unidos hace un informe general a nivel mundial de todos los países, cómo está la situación del delito. Y a partir de ahí fui becaria en varias oportunidades para distintas actividades y bueno, ahora el año pasado fui becada como mujer líder para el gobierno de los Estados Unidos. Éramos 100 compañeras, luego quedaron 50, de las 50 quedamos 20 de todo el país, la mayoría obviamente de Buenos Aires, de grandes ciudades. De la provincia fui la única que pudo acceder a esto y la verdad que fue una experiencia muy importante porque uno ve otras realidades también. Visitamos Washington, claro, visitamos Pittsburgh, Detroit y también vemos que tenemos nosotros algunos avances en algunas temáticas, por ejemplo los derechos laborales. En cuanto a la normativa vigente, el derecho a huelga, el derecho a una licencia por maternidad de las mujeres, allá no la tienen. Es decir, cantidad de cuestiones vinculadas a derechos laborales hoy vigentes, que la verdad que para ellos y para nosotros, porque visitamos algunos departamentos de Estado, intercambiamos y demás, visitamos sindicatos, lugares de asistencia a víctimas, fue muy variada la temática, nos pareció muy importante esto también de reconocer en qué nosotros tenemos un paso adelante, sí, y en qué nos falta obviamente profundizar. Paso adelante, estábamos hablando hace un rato, paso adelante que algunos quieren que sea un retroceso, quieren convertirlo en un retroceso, porque claro, el Estado gasta, no tiene nada que ver con la decisión de cada uno, el negocio es el negocio, y así algunos candidatos, ¿no? Precandidatos, hablan de este tema desde ese punto de vista, ¿no? Que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de todo esto.
Sí, todo lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos la asistencia a víctimas de cualquier tipo de, ¿no? Cualquier tipo de violencia, ¿no? La subsidia a las fundaciones o a las ONGs con grandes subsidios, ¿no? Existe un sostenimiento y la asistencia la hacen equipos interdisciplinarios pero terciarizados. En cambio nosotros lo hacemos el Estado, que es quien corresponde, ¿no? Porque es quien va justamente a brindar un abordaje y una intervención. Cuando hablamos de trata no hablamos de cualquier delito, no hablamos de abuso, no hablamos de violencia, sino que es un delito que tiene todas estas problemáticas dentro. Entonces, y donde las víctimas muchas veces están en peligro. Sí. El tema de seguridad también, los refugios. En la provincia tenemos también un convenio con Villaguay, otro con Colón, para los refugios en cuanto al acompañamiento y a la asistencia en esos lugares. Es decir, hay cuestiones buenas y hay cuestiones todavía a revisar y que no podemos replicar, pasar de un Estado. Nosotros tenemos que ser un Estado garante de los derechos de la ciudadanía. Sí. Así también lo determina nuestra Constitución. Sí. Y no todo lo contrario, como algunos candidatos usted hizo referencia, ya es un libertinaje. ¿Y cómo se hace la prevención, si es que corresponde? Sí, obviamente que la prevención es un eje fundamental y es el primer eje que se debe tener. Nuestra provincia en el 2018, y con eso quedó demostrado la necesidad de la prevención, hicimos una campaña que tiene que ver con la trata existe. Primero se hizo un estudio de campo, de terreno. Notamos que las tres modalidades eran la explotación sexual, la laboral y la de niños, niñas y adolescentes, y con eso se trabajó en spots, se trabajó en materiales gráficos, folleterías, piezas. Ese corto que pasa en los colectivos de larga distancia. Sí. ¿Tienen que ver ustedes en eso? Sí. La trata existe, nace aquí en la provincia 2018 con la línea 145, que es la línea de denuncia. Y esa línea de denuncia evidentemente nuestra provincia no se estaba conociendo porque había 0 denuncias a esa línea, y hoy estamos oscilando entre 30 a 36 denuncias anuales por trata y por grooming como método de captación a esa línea a nivel nacional. Sí. Y vemos la prevención. Y después, ¿cómo protegemos a la víctima? Que es otro tema. Sí. La protección primero se tiene que dar lo que es esta gestión de gobierno aprobó una ley que tiene que ver con un protocolo. Nosotros tenemos un protocolo específico en la intervención interinstitucional cuando es un delito federal. Normalmente los juzgados federales son ellos los que ofician un operativo. Incluso ayer hubo un mega operativo que devino de San Luis. Sí. Varias provincias. Varias provincias. En realidad eran 37, el oficio determinaba 37 lugares a allanar y se allanaron 32. En Paraná se allanó un lugar donde se encontraron a 2 personas. Ese fue nuestra provincia. Y eso tiene que ver también con este protocolo, ¿no? El juzgado federal interviene, oficia a sus fuerzas federales, muchas veces pide participación a nuestra división de trata de personas de la Policía de Entre Ríos, y también nos convocan a nosotros. Hemos ido a islas del Paraná, a campos, a distintos lugares como organismo de contralor para no revictimizar a las víctimas que se encuentran en ese lugar. Quien entrevista a la víctima es el Programa Nacional de Rescate, que es el programa que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y luego de la entrevista hasta la declaración testimonial, a partir luego de eso comienza nuestro acompañamiento y abordaje, que dentro de todo uno de los ejes fundamentales es brindarle la seguridad necesaria, porque muchas veces el tratante, o si no terminan detenidos, intenta buscar a la víctima, o también está lo otro, ¿no? Que si a la víctima no se le da una respuesta urgente, muchas veces reinciden lamentablemente, ante la ausencia de trabajo. Vamos a un breve intervalo y ya volvemos. Gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Qué cosa fuera
qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Muy bien, seguimos dialogando con Silvina Calveira. Antes de continuar con este tema específico, cuando yo le hablé para invitarla al programa, me dijo que tenía que asistir a Patronato. ¿Cuál es su asistencia en Patronato? Bueno, ayer jugamos, por eso ayer era el tema de la asistencia al club. No ganamos, pero tuvieron un excelente desempeño los jugadores. Lamentablemente el arbitraje tampoco fue bueno y a favor, como siempre, ¿no? Cuando se trata de equipos de provincias, sí. Fundamentalmente no ayudó el arbitraje. Incluso hubo un gol de Patronato que luego se anuló porque bueno se consideró que en un hilo muy delgado que estaba en offside, pero no era así. No solo que asiste a Patronato, sino que también hincha de Patronato. Sí, hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, y en ese sentido, conjuntamente con la comisión directiva, desde ese lugar de socia, ¿no? De cómo podemos aportar algo a la institución, generamos un área que es el Departamento de Género, Equidad e Igualdad de Oportunidades, un título muy amplio, pero que lo que pretende no solamente acompañar a situaciones vinculadas, y fuimos también por algo mucho más amplio, no solamente la violencia de género, sino que la violencia digital, que está muy latente, sí. El grooming, la explotación sexual, el abuso, porque ha habido experiencias a nivel nacional y en clubes nacionales con denuncias, más que nosotros también tenemos pensiones, tenemos unas divisiones de niños, adolescentes que son un gran número. Entonces, y en ese sentido fuimos también por la creación de un protocolo. Hoy el club tiene aprobado por comisión directiva un protocolo de intervención, que es una guía de actuación y a los cuales todos se tienen que allanar. Sí, tanto los socios, los hinchas, los jugadores, los cuerpos técnicos, todos tienen que allanarse y obviamente que si no se cumple con las medidas disciplinarias correspondientes e incluso el certificado de reincidencia solicitamos. ¿En qué sentido se cumple, no es cierto? ¿Tiene que ajustarse a ciertas normas o no caer en alguna actitud que signifique bueno, justamente una cuestión de género? Claro, sí, obviamente que el club también tiene su estatuto con medidas disciplinarias en algunos temas específicos, pero el protocolo abarca las cuestiones vinculadas específicamente a situaciones de género, con sus parejas, con sus exparejas, incluso situaciones también vinculadas, no hablemos solamente de las mujeres, por eso fuimos a una amplitud, sino que también los jugadores que tienen un perfil muy alto, son expuestos, están públicamente expuestos, también reciben de alguna manera acoso, violencia digital. Entonces también estamos para acompañar no solamente a situaciones vinculadas a las mujeres y diversidad, sino que también a los varones, porque bueno, la mayoría de disciplinas en la institución se componen por varones. Sí. ¿Cómo definiría el tema género? Que hoy está siendo, bueno, en algunos países, incluso del primer mundo, está siendo cuestionado por este auge de la derecha, ¿no es cierto?, que hay en algunos, justamente en algunos lugares del primer mundo, ¿no? Como España, por ejemplo. Sí, lo que tiene que ver con género tiene que ver con esto de una construcción social, ¿no? También obviamente que es política, porque cuando hablamos de una persona, hablamos, como dice Rita Segato muy claramente, hablamos de un territorio, y cuál es el territorio, es el cuerpo de la persona. Entonces tiene que ver esto, cómo nos percibimos desde lo femenino, desde lo masculino, cómo nos relacionamos. Ahora bien, es una diferencia con lo que es el sexo, que tiene que ver obviamente con los órganos reproductivos de los cuales nacemos. Esa es la diferencia fundamental y por eso... Cuando por ahí se habla de educación sexual, le dicen, no, bueno, pero nosotros a los chicos le enseñamos el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, pero no es así. No, la ESI, la educación sexual integral, tiene que ver con la transversalidad. Y
no solamente hablar de de lo que tiene que ver con el sexo, sí, sino que tiene que ver con hablar del grooming como método de prevención, de hablar de la explotación sexual, hablar de la violencia de género, del abuso, de los protocolos de intervención, los docentes de los informes de sospecha que deben hacer ante una situación en que se encuentran, en que muchas veces un niño, niña o adolescente le transmite una preocupación o una situación que sí, está viviendo, porque normalmente en la casa tienen vergüenza, no se animan. Entonces, ¿cómo debemos intervenir y cómo debemos actuar en forma inmediata? La ESI es mucho más amplia y yo coincido en esto de que hay que trabajarla desde la transversalidad, es decir, hablar en matemáticas, hablar en geografía, no importa la materia ni la currícula, pero hay que hablar de estos temas justamente para esto de prevenir esto que hablábamos al comienzo, de los abusos, las violencias, y que como una medida de autoprotección y autocuidado de esas niñeces y de esas infancias. Ximena, ¿cómo se articula estas políticas, ¿no es cierto?, que bueno, la nación, las provincias y la llegada de los municipios que están en contacto permanente con la gente y con sus problemas, ¿no? ¿Hay alguna línea o los municipios, por ejemplo, reciben un aporte y ahí quedamos? No, nosotros, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de trata de personas, acá con Diamante trabajamos muy articuladamente con el área de políticas sociales y también con el área de la mujer. Hemos hecho incluso capacitaciones que tienen que ver con la prevención, cuestiones vinculadas a la formación. Han venido también sobrevivientes de la trata a contar sus propias experiencias. Ahora estamos programando para agosto la presentación justamente de un documental que tiene que ver con la sobreviviente Sonia Sánchez, que cuenta su historia de vida, ¿no? Que muchas veces yo puedo hablar de la norma, puedo hablar de herramientas de contexto y algunas herramientas teóricas, pero escuchar las voces de las víctimas y ver también ese documental que ya nosotros lo vimos porque participamos del mismo, y bueno, y así trabajamos articuladamente. Si hay una situación también nos comunicamos. El otro día también hubo una situación, nos comunicamos, hicimos un Zoom con otros organismos y se trabaja de esa manera con los municipios. Por ejemplo, Villaguay y Colón, como le hice mención, tenemos convenios para los refugios, es decir, hay municipios que incluso aportan a la provincia también con los recursos que tienen los municipios. Entonces nos parece muy importante esto de poder generar acciones y poder dar continuidad, ¿no?, a estas cuestiones en los distintos ámbitos y en las distintas problemáticas. Hablamos de la trata, generalmente hablamos de la mujer, pero la trata también no se detiene en este sexo, ¿no? Y la explotación. Porque también hay trata de, digamos, masculino, por decirlo de una manera así. Sí, incluso en pandemia vimos cómo se incrementó la trata con fines de explotación laboral vinculada a los varones, porque en esto de la migración por falta de trabajo de sus provincias como Misiones, Santiago del Estero, Chaco, migraban Entre Ríos buscando, más que nada en la zona de la costa del Uruguay, buscando una mejor vida, una vida digna. Y cuando, bueno, tuvimos acá también un caso en Crucecita Séptima, en las islas del Paraná, como puesteros, que fuimos con prefectura también, participamos de los operativos, y cuando se encuentran al lugar, llegan y se encuentran con condiciones de vida infrahumanas, hasta decirle, viven en chozas, no tienen agua potable, no tienen baño, es decir, creo que ni a un animal se lo trata de esa manera. Pero también tenemos del otro lado que cuando esto también, y nosotros insistimos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los indicadores para poder identificar un hecho de trata, porque hemos ido a operativos que tienen que ver con la precarización laboral o la informalidad. Entonces, si se lo caratula en forma inmediata como una situación de trata de personas, es peligroso porque los trabajadores pierden su fuente laboral. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, poder dilucidar cuáles son los indicadores para que se constituyan delito de trata y obviamente el acompañamiento. Nosotros ahora implementamos otra herramienta para que cuando suceden estos hechos el trabajador no regrese a su lugar sin incluso haber cobrado el salario prometido.
Entonces, lo que solicitamos a los juzgados que nos oficien para llevar adelante una mediación, una audiencia de conciliación a través de la Secretaría de Trabajo de la provincia y que puedan por lo menos cobrar ese salario adeudado hasta que se resuelva la situación. Mire, usted estamos hablando de un delito, porque es un delito. Vamos Sí. a empezar por ahí, ¿no? Y nos estamos yendo ya a una situación pues, social y política, ¿no? Sí. Que afecta a mucha gente y relacionado justamente con la pobreza, Sí. o con la miseria, ¿no? Sí. Sí. Va muy fuertemente relacionada a la pobreza, a la indigencia, más allá que hoy cualquiera puede ser víctima de trata porque Sí. los métodos de captación han cambiado. A ver, cuénteme de eso. Los métodos de bueno, antes era la figura del secuestro, hoy Sí. esta figura prácticamente no existe, o la traffic blanca que anda por el... Sí, no, sí. es un mito porque justamente quienes combatimos el delito conocemos que nadie se va a manejar en una traffic blanca. Sí, hoy los métodos de captación han mutado a lo que es todas las redes sociales, Son más sofisticados. a la captación por falsas promesas o engaños de trabajo, a la captación a través del grooming, esto de que le piden fotos, le piden videos a niños, niñas, adolescentes, para luego amenazarlos, coercionarlos a través de la viralización de eso. Entonces acceden muchas veces, antes que se entere su familia, a lo que es la explotación sexual. Las nuevas plataformas digitales, OnlyFans, TikTok, Sí. bueno, podemos seguir mencionando Roblox como un juego, es muy peligroso para los chicos, y también en esto de que también incentivan a las autolesiones o autodeterminaciones, Sí. a las cuales son lamentables. O sea, hoy hay otros métodos y que son mucho más rápidos que lo que tenía que ver con el secuestro El secuestro o el engaño. o el engaño. El engaño. Y esto se conforma dentro de nuestra sociedad como un negocio, ¿no es cierto? Sí. Negocio en que está mucha gente que aparentemente son buenos ciudadanos, pero que están comprometidos en esto, según vemos, ¿no es cierto? Políticos, jueces, y bueno, de ahí para abajo, ¿no? Sí, es uno de los delitos más grandes en cuanto al negocio a nivel mundial y que involucra, bueno, acá tuvimos una causa que tuvo una condena ejemplar, Sí. donde un funcionario policial, que de hecho que estuvo sumario administrativo y ya quedó fuera de la fuerza, explotaba a la madre de sus propios hijos. Sí. Sí. Y bueno, o sea, pasa a nivel nacional, cada día que vemos las sentencias, las condenas también, y esto también hay que trabajar fuertemente en poder erradicarlo. ¿Cómo, para ir cerrando, los testigos, ¿no es cierto?, de la que a veces ven, saben o se enteran, ¿cómo deben actuar en esto? Sí, nosotros sabemos que es un delito muy complejo, Sí. que intervienen muchos sectores y muchos actores, que entonces el ciudadano común tiene miedo a la denuncia por miedo a la represalia, lo que es normal, Sí. pero para eso está la línea 145. La línea 145 es una línea de denuncia anónima, gratuita, que funciona las 24 horas del día. Sí, sí, sí. Llama, incluso para si yo veo un kiosco de venta de droga en mi barrio, puedo llamar a esa línea porque es para delitos complejos y de delitos federales. También el grooming lo puedo, si lo veo que es con método de captación. Así que hasta el celular se puede poner en privado si no quiero que después me llamen a atestiguar y demás. Sí. Y lo que hace esa línea se articula directamente con los juzgados federales de cada jurisdicción para que se proceda el camino de la investigación con las fuerzas de seguridad que se designan. Silvina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta favor. entrevista. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21:30 horas. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.